pasado por dolor y sufrimiento? En algún momento de la historia es muy probable que estés experimentando situaciones muy complejas. Sin embargo, nuestro pasaje de hoy nos va a ayudar a esclarecer algunos principios clave que tienen que ver con el discipulado y sobre todo lo que implica vivir esa experiencia de manera singular. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, alabado sea tu nombre porque has sido fiel con nosotros. Nos has sostenido, nos has dirigido y sobre todo hasta aquí nos has ayudado. Vamos a tu palabra, condúcenos inmensamente en Cristo Jesús. Amén. Nos referimos exactamente a estudiar Mateo capítulo 16, versículos 21 al versículo 23. Y la declaración bíblica es muy interesante. El pasaje comienza diciendo lo siguiente. De ese tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Este pasaje involucra la misión, involucra el significado real de lo que Jesús debería hacer. Sin embargo, ahora viene en escena un segundo pasaje que parece bastante excelente. A simple vista no hay nada por la cual tener que dudar de lo que está ocurriendo. Y sin embargo, veamos por favor la declaración. Y dice la Biblia, versículo 22. Y Pedro lo llevó aparte y empezó a reprobarlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. De ningún modo te suceda esto. Y aparece el versículo 23. Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Escuchar esta narrativa nos lleva a pensar en tres elementos. En primer lugar, vamos a comprender en gran escala que el discipulado también implica, dentro de ese panorama, implica el cumplimiento real de lo que Jesús ha querido desarrollar en vuestra vida. Obviamente, en el plan salvífico hay una agenda divina que debía cumplirse para desarrollar lo que éste buscaba en el plan de salvación. Sin embargo, dentro de este proceso, obviamente las cosas no vendrían como humanamente hablando pudieran ser más provechosas. Y por tal razón, la Biblia dice entonces de que Jesús comienza a declararle y a expresarle lo que habría de ocurrir. En primer lugar les dice: es necesario que vaya a Jerusalén. Me encanta porque la Biblia utiliza dos palabras griegas muy importantes. La primera, del griego diaconó, que significa mostrar, declarar, manifestar, y al mismo tiempo la expresión de ahí, que significa necesario como algo obligatorio. En otras palabras, para Jesús era elemental pasar por Jerusalén para cumplir cabalmente su ministerio. Lo segundo que vamos a ver en este pasaje es que obviamente iría a Jerusalén para ser muerto, del griego aposteino, que significa matar al instante o ser destruido. Obviamente para el discípulo Pedro y para el resto de los que estaban involucrados, el saber que su maestro debía morir era un golpe bastante fuerte. Era como clavar una daga sobre su corazón, traspasar sus sentimientos y aflorar en sí mismo un deseo ferviente por cuidar y preservar. La mayoría de las personas, cuando pasan por sufrimiento y dolor, unos lo evitan, otros sencillamente buscan cualquier mecanismo para apaciguar o reducir el impacto de este aspecto. Sin embargo, la senda de Cristo pasa siempre por la agonía y la humillación. Ahora ven algo más interesante. Me gusta la Biblia porque la Biblia luego que dice que debía pasar, debía morir y al tercer día resucitar, la Biblia dice entonces que Pedro lo lleva aparte.
y empezó a reprobarlo, empezó a hacerle ver que lo que estaba diciendo parecía alocado. No puede ser posible que tú estés diciendo que debas padecer y debas morir. Por favor, por lo menos ten compasión de ti. Esa palabra que se usa es interesante, la palabra ileo en griego. Se traduce mejor como evitar una calamidad, estar lejos, lo más lejos posible de eso que me causa dolor. Y por consiguiente, ten compasión como un atractivo para ti mismo. Por lo menos, ámate a ti mismo. Pedro quizás tenía una muy buena intención y un buen deseo de mostrar el hecho de que amaba a su maestro, cuidándole, o por lo menos haciendo un cerco protector para que lo que para ese momento se convertía para él en un sufrimiento doloroso, no se viera cumplido cabalmente. Sin embargo, al mismo tiempo, el corazón de Pedro no entendía completamente que detrás de todo el proceso se encontraba la voluntad de Dios, cumpliendo todo el panorama completo para hacer eficiente y efectivo la obra salvífica en vuestros corazones. Así que la Biblia, obviamente, una vez que Pedro le indica, mira, que no te suceda esto, no puede ser posible que tal cosa deba ocurrir. Entonces aparece en escena nuevamente Jesús, y Jesús ahora es tajante, directo, pero sobre todo marca una brecha bastante fuerte para mostrar que realmente delante de la voluntad de Dios todo debe ser cumplido. Y vea por favor la declaración bíblica. Y entonces Jesús le dice, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! Imagínense eso. El mismo que había declarado que era el Hijo no viviente, ahora es el mismo que de alguna manera había sido usado por Satanás para intentar cambiar de perspectiva, de dirección y por sobre todas las cosas intentar revertir lo que sería el cumplimiento misional de Jesús completamente, y que ciertamente buscaba que el sentimentalismo y las emociones convulsas generaran quizás en Jesús el deseo ferviente de cuidar, de cuidarse y sobre todo de tener compasión para sí mismo. Pero vean por favor lo que ocurre. La Biblia dice, del griego estrefo, que debía darse vuelta, retroceder, revertir, cambiar la posición que tenía. Y ¿sabe algo interesante? La declaración bíblica se traduciría mejor como ve para atrás, Satanás. ¿Por qué así? Porque los discípulos siempre van detrás. No podía tomar otra visión diferente. Jesús era el único, el maestro, que los conducía en una dirección correcta. Este podía guiarlos y conducirlos cabalmente para hacer lo que él había venido a cumplir y por consiguiente a desarrollar lo que su obra ya estaba planeada. En definitiva, entonces, dice la Biblia que debía conducirse hacia atrás, retirarse, estar fuera de su vista, para que entonces de alguna manera se desarrollara lo que Jesús y el plan salvífico ya estaba predeterminado. Todo eso es muy importante, porque si no fuera sido así, hoy más que nunca estuviéramos totalmente perdidos y sin esperanza. Pero en Jesús no implica que estar en Jesús es vivir sin sufrimiento y dolor. No implica que estaremos quizás siempre en ambientes de alegría y gozo, pero sí implica que en Jesús el discípulo siempre cumplirá la voluntad del Padre en su vida. Y al hacerlo, no importando si esto trae sufrimiento, dolor, angustia, dificultades, lo más importante es que Dios cumplirá su plan en ti. ¿Quieres ser un discípulo del Señor? ¿Te preparas cabalmente todos los días para militar en esta obra, sabiendo que nada es fácil,
pero entendiendo que lo que Dios ha conducido para ti, todas las cosas entonces te ayudan para bien. Romanos 8:28. Esto entonces nos esclarece la idea de que de alguna manera el Señor ha intercedido, ha cumplido su plan y sobre todo ha deseado que tú y yo pensemos como piensa Dios. Por lo menos es lo que dice la Biblia. Y por eso le dice, me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Está colocado sus sentimientos, el corazón, en aquellas cosas que te parecen injustas y sin sentido, cuando pudieran ser, que es el propósito de Dios para tu vida, para transformarte, para conducirte, para guiarte al ideal correcto, pero sobre todo, para terminar de hacer la obra que empezó en ti. Si estás sufriendo hoy calamidades, momentos difíciles, recuerda que no estás solo y que Dios te acompañará. Cuídate de los sentimientos, cuídate de aquellas cosas que te ayudan quizás a evitar, a generar autocompasión consigo mismo, porque en definitiva el que comenzó la obra la va a terminar, y si la va a terminar es porque tú y yo hoy hemos sido llamados para escuchar la voz de Dios. Obviamente que si no escuchas la voz de Dios, escucharás la del diablo. Y si eso pasa, puede ser que este intente de alguna manera cambiarte de posición y evitar por todos los medios que culmines de hacer el plan que Dios te invitó a hacer con su ayuda. Así que hoy más que nunca necesitamos la obra del Espíritu Santo todos los días en nuestro corazón para vivir una vida de contentamiento. No significa que no estemos en sufrimiento ni angustia, pero significa que a pesar de lo que venga, tú estás en las manos de Dios. Y estarlo implica realmente decirle a Dios, cumple tu plan en mí. Si eso pasa, entonces a partir de ahora vivirás una vida de gozo, una vida de tranquilidad, porque lo que Dios ha permitido para ti siempre será lo mejor. Nunca será para destruirte, nunca será para dañarte, jamás será para llevarte a un pozo sin retorno, a un punto de partida donde no hay una manera para salir. Lo más importante es que Dios es fiel. ¿Te gustaría hoy decirle, Señor, a pesar de lo que me pasa, quiero hacer tu voluntad? Si es tu deseo, invita a Jesús hoy a avanzar en tu vida, no importando lo que pasa en tu corazón, lo que pase a tu alrededor. Fija la mirada en el plan de Dios para ti. Querido Padre, gracias por bendecirnos. Gracias porque nos invitas a avanzar, a entender que la misión se debe cumplir y que como discípulos las cosas no serán fáciles, pero estamos en tus manos. Guíanos inmensamente en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.